estos dos son casi hermanos. ¿Ok? Entonces, usualmente los fármacos que ustedes van a estudiar para cardio les van a servir para nefro y viceversa. Porque, evidentemente, cualquier patología que vaya a afectar el corazón, a la larga, el que va a pagar patos siempre va a ser el riñón. Siempre. ¿Ok? Por eso existe un síndrome cardiorrenal. Por eso es que los pacientes, por ejemplo, hepatópatas, por cualquier causa, van a tener un síndrome hepatorrenal. Porque el riñón es el órgano, entre comillas, más noble del cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de cardio, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros entendemos los fármacos o por qué están los fármacos en cardio, también entendemos que los mismos fármacos actúan en nefro, o la gran mayoría de ellos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el ciclo pasado, cómo comenzábamos hablando cardio? Con ¿cuánto es, por ejemplo, compañero, ¿cuál es su nombre? Michael, ¿cuál es la fórmula de presión arterial? Ok, Iris, ¿estás de acuerdo? Dijo frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Esa es la fórmula de presión arterial? Entonces, ¿la fórmula de presión arterial cuál sería? ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? ¿Se acuerdan? Ay, ahora sí. Por resistencia vascular periférica. ¿Se acuerdan de la escalerita? ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco ahora sí? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Qué era el volumen sistólico? ¿Se acuerdan? El telediastólico menos el telesistólico. ¿No? Menos el telesistólico. ¿Se acuerdan de esta escalerita? Esta escalerita es muy importante porque esta variable podrá parecer matemática, después estamos multiplicando números, esto no es lógica, que lo vamos en el cole, pero aquí entran la gran mayoría de fármacos que actúan aumentando el gasto cardíaco o disminuyéndolo, aumentando o disminuyendo el volumen sistólico y sobre todo en el volumen telediastólico, porque la gran mayoría de patologías que van a justamente irrumpir o las que van a repercutir en el corazón son básicamente las patologías donde el corazón va a llenarse de sangre. Porque acuérdense que el corazón es como una bomba que bombea sangre por cada ciclo cardíaco, por cada contracción del ventrículo izquierdo, se abre la válvula aórtica y eyecta la cantidad de sangre a través de la aorta a circulación sistémica. ¿Ok? Otra pregunta de concepto teórico. ¿Johan Gianfranco? Ya. ¿Ah? Joan. ¿Cuántos? Solo Joan. ¿Cuánto es el gasto cardíaco pulmonar, compañero? Del 1 al 100, ¿cuál crees que sea el porcentaje de la cantidad de sangre que va a inyectar el corazón hacia los pulmones? 60%. ¿Por qué dicen que es 60%? ¿O cómo has llegado a ese número? ¿Alguna idea, Joan? Raúl, ayuda a tu compa. ¿Cuánto es el gasto cardíaco pulmonar? Si yo pregunto uno, solamente quiero que me responda. ¿Cuánto sería el gasto cardíaco pulmonar, Raúl? ¿25? ¿No? No. El gasto cardíaco pulmonar es el 100%. ¿Y por qué? ¿Por qué el 100%? O sea, no llega mayor cantidad, no llega sangre a los demás órganos, todo el pulmón se lo roba. Nosotros estudiamos la mecánica
la mecánica cardiovascular, la mecánica del corazón como bomba, pero desde el punto de vista del ventrículo izquierdo. Pero si estudias del ventrículo derecho, ¿qué vaso sanguíneo sale del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar, ventrículo derecho, contrae, se abre la válvula. ¿Qué válvula se abre? De las cavidades derechas. Tenemos la tricúspide y la válvula pulmonar. Porque si hay una válvula aórtica, hay una válvula pulmonar. Se abre la válvula pulmonar, se inyecta la sangre del ventrículo derecho y toda la sangre se va al pulmón o casi se va a algún órgano. Entonces, ¿cuánto es el gasto cardíaco pulmonar? 100%. Estamos hablando del corazón derecho, porque el corazón tiene dos partes. Corazón izquierdo, que es asistémico, que va a circulación sistémica, y el corazón derecho, que va a circulación pulmonar. Es una pregunta capciosa. ¿Ok? Otra pregunta capciosa que les hice el siglo pasado. Iris, ¿cuánto es el tiempo de replicación de una plaqueta? Ya, pero mi pregunta era ¿cuánto es el tiempo de replicación de una plaqueta? Escucha la pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de replicación de una plaqueta? Es otra pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque las plaquetas no tienen núcleo. Y el núcleo permite la replicación de las células. Acuérdense que las plaquetas son fragmentos celulares, no son células. Son fragmentos celulares del megacariocito. Por esa razón, cuando en su examen oral yo les preguntaba cuánto es el tiempo de replicación de una plaqueta, me decían de 7 y 10 días. Y ese es el tiempo de vida media. Lo cual está bien, pero la pregunta no fue tiempo de vida media, sino tiempo de replicación. ¿Ok? Por el concepto. Entonces yo les dije que el 100% del gasto cardíaco va a los pulmones. Estamos hablando del corazón derecho. Si hablamos del corazón izquierdo, ahora sí, ¿cuál es el órgano que más gasto cardíaco demanda al corazón cuando hablamos de circulación izquierda o de cavidades izquierdas? ¿Cuál es el órgano que más demanda el corazón? Por eso, la dualidad, ¿recuerdas? Si afecta uno, el otro se afecta. Por el riñón. El riñón aproximadamente del 20 al 25% del gasto cardíaco solamente va al riñón. ¿Ok? Por esa razón se afecta el corazón, se afecta el riñón. ¿Cuál será, por lógica o por deducción, el segundo sistema que más demanda mayor cantidad de sangre o de mayor fuerza de contracción en cada ciclo cardíaco del corazón? ¿Cuál sería? El gastrointestinal. Pues cuando comes y te da sueño, ¿por qué la pregunta clásica del examen oral era ¿por qué cuando comes te da sueño? ¿Recuerdan? Porque cuando nosotros comemos, la célula parietal, que es justamente donde se libera el protón hidrogenión de la bomba potasio ATPasa, hidrogenión ATPasa, perdón, ¿okay? Se vuelve la célula más básica de todo el cuerpo, porque la sangre que sale de allí es rica en bicarbonato, y el bicarbonato vuelve la sangre básica. Eso se llama la famosa marea alcalina, eso les expliqué en la célula parietal. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, el segundo sistema es el gastrointestinal, aproximadamente del 15 al 20%. De allí sigue cerebro, de allí sigue músculo esquelético, etc, etc. Pero imagínense, por eso que les digo, cuando ustedes estudien fármacos que vayan a repercutir en cardio, ya están estudiando para nervios. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos dos órganos son los que más interconectados están. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Repasemos un poquito de fármacos de cardio, que igualmente nos sirven para nervios. Ya vimos la escalerita hace un momento: presión arterial, gasto cardíaco, volumen sistólico. Ahora bien,
tenemos que ver cuáles son los determinantes del gasto cardíaco. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4. Si lee en español, dice 3. En la literatura norteamericana dice, le añaden uno más, pero usualmente es igual. Quedémonos con 3. Precarga, postcarga y contractilidad. Ok, no se olviden de eso, porque sobre estos determinantes del gasto cardíaco repercuten los diversos fármacos. Ok, precarga, postcarga y contractilidad. Ok, los 3 determinantes del gasto cardíaco. Muy bien, cada uno tiene una definición. Celaya, ¿no? ¿Cuál es la definición de precarga? ¿Qué es precarga? La fuerza que ejerce la sangre sobre el corazón. ¿Es la fuerza que qué? Ejerce la sangre sobre el corazón. Es la fuerza de la sangre que alcanza el ventrículo, que ejerce sobre el ventrículo. Ya. Si maquillamos un poquito las palabras que menciona su compa, es básicamente la distensión que tiene que hacer el cardiomiocito para albergar esa cantidad de sangre que viene sobre el ventrículo izquierdo. ¿Ok? La distensión, la capacidad de almacenamiento de la cantidad de sangre. Cuando tú hablas de fuerza o fuerza que tiene que vencer el ventrículo izquierdo a la válvula aórtica y para que se abra, eso es postcarga. ¿Ok? Entonces, cuando tú hablas de precarga, hablas de distensión del cardiomiocito. Cuando tú hablas de postcarga, hablas de fuerza de contracción que tiene que ser mayor del ventrículo izquierdo para vencer a la válvula aórtica y así eyectar la sangre. ¿Ok? Y cuando tú hablas de contractilidad, ¿de qué estás hablando? Raúl, ¿de qué estás hablando cuando hablas de contractilidad? Necesita el ventrículo para poder inyectar el volumen de sangre. Tiene en relación con fuerza de contracción, pero aquí no netamente hablas del ventrículo, tú aquí hablas del entrelazamiento de la actina y la miocina. ¿Se acuerdan del calcio? De lo que explicó hace un momento el doctor, del calcio, cómo entra a la cabeza de la tropomiosina C, según el calcio y de ahí inyecta la sangre. Ya. De eso tú hablas de contractilidad. La contractilidad tiene que ver una relación con una de las propiedades del corazón. ¿Cuál es, Roberto? ¿Qué propiedad está en íntima relación con la contractilidad? Inotropismo. Inotropismo. ¿Ok? Inotropismo. ¿Cuál es lo opuesto a inotropismo? Lucitropismo. Lucitropismo. No te olvides. ¿Ok? Propiedades del corazón: batmotropismo, dromotropismo, inotropismo, lucitropismo. ¿Qué más? Faltan 2. Dromotropismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay varias nociones para aprenderse eso. Hay una que por ahí, por ejemplo, mencionaban a Batman. Mencionaban a Batman con batmotropismo, automóvil, automatismo, por ejemplo. ¿Ves? ¿Ok? Muy bien. Entonces, les había mencionado también que la gran mayoría de farmacología cardíaca actúan principalmente sobre la precarga. Por ejemplo, el doctor Manuel les mencionó hace un momento, han hablado de los diuréticos, ¿no? Imagino que han hablado de furosemida, que es el fármaco clásico presentado en ciencias básicas. Por lo tanto, tienen que saber desde el target hasta los efectos adversos de furosemida. ¿Ok? Habló seguro también de hidroclorotiazida. ¿Habló de hidroclorotiazida? Milenko, ¿dónde actúa el hidroclorotiazida? ¿En qué parte de la nefrona?
túbulo contorneado distal. Ya, específicamente, ¿qué bomba inhibe? La bomba sodio-cloro. Sodio-cloro. Entonces, muy bien. Los diuréticos, es decir, ¿qué significa diuresis? Eliminación de orina, ¿no? Entonces, si tú vas a eliminar más orina, vas a tener mayor cantidad de volumen o de sangre o menor. Estás orinando bastante. ¿Habrá menor o mayor precarga? Si orinas bastante, ¿habrá mayor cantidad de volumen o de volemia sanguínea? ¿O habrá menor? Menor, pues, ¿por qué? Porque el principal componente... ¿Cuáles son los componentes de la sangre, compañero? Definición de... ¿Qué es la sangre? Tejido conectivo especializado. ¿Cuáles son los elementos formes? ¿Por qué está compuesto? ¿Cuáles son los elementos de la sangre, compañera? Hay plasma y elementos formes. Ya. ¿Y cuál de los dos está en mayor proporción? ¿Hay más plasma o hay más elementos formes? Más plasma. 55% de plasma, 45% de elementos formes. Entonces, ¿dónde está el agua? ¿En el plasma o en los elementos formes? En el plasma. En el plasma. Entonces, cuando tú orinas más, menor precarga, menor volemia. Esa es la razón de dar diuréticos, eliminar o disminuir la precarga. ¿Ok? Ya han hablado de polisemia con el doc. Hablemos del diurético que él no han hablado, que es hidroclorotiazida. ¿Ok? Milenka dijo que la hidroclorotiazida actúa en el túbulo contorneado distal, ¿ok? Inhibiendo la bomba sodio-cloro. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Está muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ustedes deben saber hidroclorotiazida? Porque cuando nosotros, los médicos generales, ustedes van a hacerlo en muy poco tiempo, vamos a utilizar hidroclorotiazida, vamos a utilizar dietas, van a haber fármacos que ustedes vayan a ver, el paciente va a venir con fármacos, por ejemplo, con los beta-bloqueantes, y usted tiene que saber para qué sirve cada uno de ellos. La hidroclorotiazida es uno de los fármacos que nosotros vamos a recetar porque es parte de la terapia dual de la hipertensión arterial junto con los IECAS o los ARA2. ¿Ok? Entonces, como les digo, la hidroclorotiazida disminuye la precarga. Yo ya sé cómo actúa, mecanismo de acción, en dónde actúa. Por lo tanto, si estoy inhibiendo en el túbulo contorneado distal, existe una bombita, ¿ok? Sodio, cloro. Estoy inhibiendo, por lo tanto, estos electrolitos se van a perder o se van a almacenar o lo vamos a recuperar en la orina. Si inhibo esa bomba, ¿se pierden por la orina? ¿Verdadero o falso? Se pierden por la orina. Entonces, ¿se acuerdan el concepto de agua libre? ¿Se acuerdan del concepto de agua libre, no? Agua libre significa agua sin solutos. Entonces, los diuréticos promueven la excreción de agua libre, ¿verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? Porque es agua más solutos, porque los solutos estás inhibiendo esta bomba que normalmente reabsorbe estos dos, que es sodio-cloro. ¿Ok? Entonces, cuando tú eliminas la orina, ¿ok? Cuando orinas, va a haber la orina con estos solutos, por lo tanto no va a existir agua libre. ¿Ok? Es una pregunta también de exámenes teóricos que ya hemos pasado. Los diuréticos y su relación con el agua libre. El agua libre, ¿por qué es importante? Porque en la nefrona existen segmentos diluyentes. ¿Cuáles son los segmentos diluyentes, compañera? Pregunta clásica de nefro. Solo ella. Ya, hasta descendente, ¿Asa descendente de dónde? Hasta descendente y la...
la rama gruesa de la asa ascendente de Henle, ok, la porción gruesa, perdón, de la asa ascendente de Henle, y el túbulo contorneado distal, porción proximal, porque la porción distal y el túbulo colector son impermeables al agua, ok, los segmentos diluyentes. Ahí entra a tallar el concepto de agua libre en NEF. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los efectos adversos por usar hidrocloro de tiazida? ¿Cuál era la mnemotecnia que les mencioné? ¿Ah? ¿4 P's? ¿Qué P's? A ver, mencióname. Ah, ya. Muy bien. 4H, ¿no? Eso se enseñan en cualquier academia. ¿Qué dicen? Muy bien, hiperglucemia. Muy bien, ¿qué más? Hiperlipidemia. Muy bien, ¿qué más? ¿Ah? ¿Hiper o hipocalcemia? Van a averiguar. Calcio. ¿Sube o baja? Pero ahí está la respuesta. ¿Cuál es el que me falta? El ácido úrico, hiperglucemia. Entonces, estos 4 efectos adversos siempre lo preguntan. ¿Por qué? Por ejemplo, te dicen, paciente con antecedentes de hipertensión arterial que tienen una terapia dual, por ejemplo, utiliza enalapril más hidrocloro de tiazida. Viene con un dolor en el primer metatarsiano derecho asociado a ingesta de una parrilla. Diagnóstico, Iris. Gota. ¿Cuál es el posible fármaco que repercute o que esté produciendo este cuadro en el paciente? Hidrocloro de tiazida, porque ya te lo están dando como antecedente. Así preguntan los efectos adversos. El doctor hace un momento, antes de que me retire, les mencionó que, por ejemplo, los IECAS y los ARA2 no se pueden combinar, porque además de que actúan casi en la misma vía, tienen un efecto adverso frecuente, que es la hipercalemia. Los dos producen más hipercalemia. ¿Y cómo te puede venir un caso clínico de hipercalemia? Raúl, pensando, a ver, ¿cómo te puede venir un caso clínico de hipercalemia? Así como acabo de explicar hace un momento, paciente, antecedente, tal y todo ello, que te viene con gota, ¿cómo te puede venir un caso de hipercalemia? Si tú tuvieras que, cuando tú fueras yo, tú tienes que crear un caso de hipercalemia. ¿Cómo iniciarías? Paciente de 50 años, ¿qué más? No vas a decir de frente, tiene el potasio elevado, porque ahí todo el mundo ya sabe que es hipercalemia, ¿no? Que es de 3.55, pero es normal. ¿Cómo clínicamente repercute la hipercalemia? ¿Repercutiría en el corazón? Sí. ¿Repercute en el músculo liso gastrointestinal? Por supuesto. ¿Repercute a nivel de músculo esquelético? También. Tiene una sintomatología en el músculo esquelético, en el músculo liso gastrointestinal y sobre todo, y más importante, a nivel cardíaco. Entonces, ¿cómo tiene que quedar el caso? Paciente de tantos años que es usuario, puede ser antecedente de que el paciente no va a su control de presión arterial con el cardiólogo de hace muchos años y se automedica. Dentro de su automedicación, IECAS, losartán y furosemida, por ejemplo, vía oral. ¿Ok? Entonces, en ese mix te dicen, el paciente viene con debilidad muscular, viene con ilio paralítico y viene con taquicardia. En el EKG, ondas T elevadas. Diagnóstico hipercalemia. ¿Por qué? Porque hay una situación de IECAS y ARA2, lo cual obviamente y terapéuticamente hablando está mal. ¿Se dan cuenta de la relación? ¿Ok? Muy bien, hidrocloro de tiazida. ¿Qué otro fármaco repercute disminuyendo la precarga? ¿Qué dice su plaque? En el momento ahí tienen su cuaderno al costado. ¿Qué otro fármaco repercute disminuyendo la precarga? Es el determinante del gasto cardíaco más importante que ustedes deben estudiar, la precarga. Porque ahí toman varios fármacos. Lo hablamos hace un momento, les acabo de poner un caso clínico.
En el caso clínico que les dije, los YECAS y los ARA2. YECAS y ARA2. Los YECAS y los ARA2 disminuyen tanto en la precarga como en la postcarga. ¿Por qué? El doctor Emanuel les explicó el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo actuaba en los YECAS? Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, que catalizaba el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacía el losartán, por ejemplo? Losartán inhibe el receptor AT2, ¿no? Entonces, si tú no estás teniendo el producto final, que es la angiotensina 1, que tiene los efectos fisiológicos, perdón, la angiotensina 2, que tiene los efectos fisiológicos, por esa razón nosotros te preguntamos en tu examen oral, pues, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de la angiotensina 2? Vasoconstricción. Si hace vasoconstricción, aumentas la precarga. Si tú das losartán, disminuye la postcarga. ¿Ok? ¿Se entendió? Por esa razón disminuye tanto la postcarga y la precarga. ¿Por qué disminuye la precarga, por ejemplo, losartán? Porque otro de los efectos de la angiotensina 2 es ¿qué? Liberación de ADH. Lo que les mencionó. ADH. ¿Qué hace el ADH? ¿Reabsorbe agua o elimina agua? Reabsorbe agua, por lo tanto aumenta la bulimia. Si tú eliminas la producción de angiotensina 2, por lo tanto, estás disminuyendo la acción del ADH sobre el túbulo colector y así disminuye la precarga. Por eso, YECAS y ARA2 disminuyen tanto la precarga y la postcarga. ¿Ok? Su compañera lo sopló por ahí. ¿Qué otro diurético mencionaste, compañera? Muy bien, la espironolactona. Muy bien, la espironolactona. Esto es muy importante porque esto lo van a ver como pan de cada día cuando estén en la emergencia de medicina interna, paciente usuario de espironolactona. ¿Cómo actúa la espironolactona, compañera? Ya que lo mencionaste. Mal. No inhibe la aldosterona. Al receptor intranuclear de la aldosterona o del mineralocorticoide, de manera específica o inespecífica. ¿Por qué inespecífica? ¿Qué efecto adverso endocrino tiene la espironolactona en los hombres? Esa es la razón por la cual existe otro fármaco que actúa a nivel del receptor intranuclear, pero de manera específica. Es decir, ese receptor, por ejemplo, Iris, tú tienes la llave de tu casa. No, pero tienes la llave de casa del vecino, no la tienes. Porque justamente este receptor es diferente. Ese receptor actúa no solamente para la espironolactona, sino también para los receptores que son intranucleares. Por ejemplo, los estrógenos, la testosterona. Esas hormonas son lipofílicas, pasan la membrana y interactúan con este receptor también. Por esa razón, tú das espironolactona, que es un fármaco que antagoniza la acción de aldosterona con su receptor intranuclear, pero no solamente no es específico de la aldosterona, sino también de las demás hormonas que actúan a nivel del núcleo, testosterona, estrógeno. Por esa razón, el usar espironolactona, que es inespecífico, produce ginecomastia. La ginecomastia, efecto endocrino más frecuente, sobre todo en los hombres, y en las mujeres mastodinia, es decir, dolor en los senos. Esa es la razón específica. Ya, ¿y cuál sería si, por ejemplo, el fármaco o el diurético sí específico del receptor de mineralocorticoides? ¿Tú misma, compañera? Si te estoy diciendo que el espironolactona es inespecífico, ¿cuál sería el específico? Que por obvias razones no tiene ese efecto endocrino del espironolactona que les he mencionado. ¿Cuál sería? No se peleen. ¿Nadie? ¿El único que conocen es espironolactona? ¿Qué dice Carson? Todo lo que lo estoy mencionando es de Carson, por si acaso. ¿Ok? El otro fármaco se llama la eplenerona. La eplenerona, así se escribe, eplenerona,
Este sí no tiene el efecto adverso endocrino de ginecomastia. Por esa razón se creó y los pacientes que usan eplenerona ya no tienen esa molestia. Porque el target es diferente. Espironolactona inespecífico, eplenerona específico de aldosterona. Los dos van a ver. Los dos van al receptor, pero este va no solamente al receptor de la aldosterona, sino de las demás hormonas que actúan intranucleares. En cambio, eplenerona específicamente del receptor de la aldosterona. ¿Se entendió? Obviamente disminuye también la precarga, porque la aldosterona también juega un papel importante. ¿Qué hace la aldosterona, compañeras, fisiológicamente? Ya que estamos hablando de esto, pero ¿qué hace fisiológicamente la aldosterona? Seguro lo mencionó el doc cuando habló de nefrones. Esto tenía que mencionar. ¿Qué hace la aldosterona fisiológicamente? Aumenta No podemos hablar de espironolactona si no sabemos qué hace la aldosterona fisiológicamente, ¿no? el volumen. ¿Dónde se produce la aldosterona Raúl? ¿Qué cosa? ¿Qué capa? Claro, en la corteza. ¿Pero qué capa? La corteza tiene 3 capas. Pregunta clásica, siempre es ciencias básicas. Glomerular, porque tenemos 3 capas en la corteza. Glomerular, fascicular, reticular. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué les había contado? ¿Qué hace la aldosterona? Estoy hablando hace como 20 minutos de fármacos, de espironolactona, eplenerona, explicándoles específico y inespecífico, pero no sabemos qué hace la aldosterona. No tiene sentido seguir hablando de eso. Reabsorbe sodio y elimina potasio. Cuando reabsorbe sodio, el sodio que viene, ¿con qué viene? Con el agua. Por eso que es un diurético. Muy bien, hablando de estos fármacos, que también disminuyen la precarga y aprovechando la espironolactona. Otra pregunta clásica, que también lo van a tener cuando roten por medicina interna. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Julio. William. ¿Cuáles son los fármacos que modifican la sobrevida o mejoran la sobrevida en la insuficiencia cardíaca? Solo William. Mejoran la sobrevida en la insuficiencia cardíaca. ¿Ah? ¿Qué más? Aspirina. Aspirina, warfarina, ¿qué más? Digoxina, ¿qué más? ¿Alguien que le ayude? ¿Johan? ¿Me trajo? Joan. ¿Qué fármacos aumenta la sobrevida? ¿Qué dijo el doctor Oliva? William dijo aspirina, warfarina, digoxina. ¿Qué más dice? Aspirina, warfarina, digoxina. ¿Tendrás algún otro grupo farmacológico que mejore la sobrevida en la insuficiencia cardíaca? Es una pregunta clásica. Ninguno de los tres, ni aspirina, ni digoxina, ni warfarina mejora la sobrevida. Ninguno. ¿Okay? 1. Dietas. 2. ARA2. 3. Los antagonistas del receptor de mineral corticoides, que debemos mencionado, espironolactona. ¿Qué más? ¿Ah? Beta block. Muy bien. ¿Qué más? Siempre dicen digoxina. La digoxina jamás mejora la sobrevida. ¿Ok? La digoxina mejora cuando el paciente viene todo encharcado con todo el proceso disneico, ya mejora en el momento agudo, pero no la sobrevida. Cuando yo hablo de sobrevida es tratamiento a largo plazo.
Es decir, el tratamiento con el que el paciente se va a ir a su casa por vía oral. ¿Ok? Digoxina jamás mejora. El que no mejora tampoco, que siempre lo utilizan, mencionar en algún momento furosemida. Furosemida tampoco mejora la sobrevida. Es para el momento agudo, para la emergencia. Cuando viene el paciente que apenas puede decir su nombre, o le falta el aire, porque el corazón está encharcándose, ¿ya? Y tiene congestión pulmonar, con el edema pulmonar y todo ello, en ese momento mejora la sobrevida. ¿Qué más? ¿Ah? Tampoco mejora la sobrevida de los nitratos. Los nitratos sirven para el dolor. Calcio antagonista, dicen para mejorarla. ¿Podremos dar calcio antagonistas en un corazón debilitado? ¿Podremos dar? O sea, no, pues definitivamente no. Si el calcio, como le mencionó el doctor, el calcio actúa con la troponina C, favoreciendo la contracción. Si la contracción está debilitada en un paciente, ¿okay? En un paciente cardiópata o de insuficiencia cardíaca, ¿debemos dar calcio antagonistas? El paciente viene con el corazón más grande que una cabeza, viene encharcado, disneico, con edema pulmonar, reflujo hepatoyugular, viene con todo. No le podemos dar calcio antagonista. De ninguna manera. Hay más intervenciones acá. Por ejemplo, la ocasión de marcapaso. ¿Por qué? ¿Por qué se coloca marcapaso? ¿Cuál es la arritmia más frecuente en un paciente con insuficiencia cardíaca? Te lo preguntan en los exámenes también. ¿Ah? La mano. ¿Cuál es la arritmia más frecuente que descompensa en los pacientes cardiópatas? Roberto. Muy bien. La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que descompensa en los pacientes cardiópatas. La fibrilación auricular será indicación de anticoagulación, ¿verdadero o falso? Será indicación de anticoagular un paciente. Si tú un paciente ves el EKG, tiene las ondas F, fibrilación auricular, ¿le das anticoagulación o no? ¿Por qué? ¿Por qué anticoagulas un paciente que está fibrilando? Para que nosotros formemos un trombo, ¿qué les dije en hemato? La triada de Virchow, muy bien. ¿Ok? ¿Cuál era la triada de Virchow, José Raúl? Sóplame. Éstasis sanguínea. ¿Ah? Injuria, ¿qué más? Ajá, esta es la triada de Beck. Éstasis sanguínea, injuria endotelial, ¿qué más? Hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad. Muy bien. Cada uno de estos componentes de la triada de Virchow hay una causa. ¿Dónde creen que actúa la fibrilación auricular? ¿En cuál componente? Para que promueva o favorezca la formación de un trombo y por lo tanto yo tenga que anticoagular a este paciente. En la éstasis sanguínea. Por esa razón yo tengo que anticoagular a un paciente con fibrilación auricular. ¿Qué otra causa conocen de éstasis sanguínea? Frecuente en los abuelitos. Los pacientes, por ejemplo, que cuando por ejemplo han rotado por algún hospital, al paciente antes de meterlo a la sala no está con sus vendas. Para esto, para que la sangre, la éstasis venosa, aquí no formen trombo. Porque de la nada sale de la cirugía y a los 2 días o a los 3 días el paciente viene con disnea. ¿Cuáles son las complicaciones del paciente postoperado? ¿Se acuerdan? Había al primer día, al segundo día, al tercer día, al cuarto día. Eso nos han enseñado en cirugía general. ¿Por qué? Y una de las causas de la fiebre del postoperado es la tromboembolia pulmonar. ¿Por qué se forma la tromboembolia pulmonar? Por la éstasis sanguínea. ¿Cómo previene la éstasis sanguínea? Vendas al paciente, pues, antes de meterlo a sala. Esa es la razón por la cual tienes que pedirle tú como interno las vendas a cada paciente que va a ser sometido a sala. Si no,
Viene con fiebre, posoperado y todo ello. Viene con la disnea, con el tromboembolismo pulmonar. Muy bien. FA corresponde a esta sanguínea. La otra causa que iba, por ejemplo, la trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda es una consecuencia de la éstasis venosa. ¿Ok? Injuria endotelial. ¿Cuál es la reina madre? La causa reina madre de injuria endotelial. ¿Cuál será la causa madre de injuria endotelial? Infarto. Muy mal. ¿Cuál será la causa madre de injuria endotelial? ¿Y cuál es la principal causa de infarto de miocardio? ¿Ah? La aterosclerosis. La aterosclerosis. Ese que comiste anoche, que está en tu coronaria derecha. Injuria endotelial, principal causa, o la causa reina madre de injuria endotelial, la aterosclerosis. Causante del pie diabético, del infarto de miocardio, de la enfermedad arterial periférica. Ahí está. De hipercoagulabilidad, causas fisiológicas, a ver, dígame una nada más. Imagínense que es el examen oral número 3. Te pregunto, dame una causa fisiológica de hipercoagulabilidad. Una, nada más, una. La que ustedes se les ocurra. Cuando hablo de fisiológico hablo de normal. Un evento normal que hagamos en nuestra vida diaria que produzca hipercoagulabilidad. ¿Alguien aquí es mamá? ¿Hay mamás acá? Levante la mano. Ya. Cuando han sido mamás, ¿no se le hinchan los pies? ¿No? ¿Por qué se les hinchan los pies? Porque hay una compresión uterina del feto que se está desarrollando sobre las afenas. Porque se les hinchan los pies a ustedes. ¿Ok? Causa fisiológica de hipercoagulabilidad, el embarazo. Porque además de lo que le he mencionado, hay un aumento de glóbulos rojos y la sangre se vuelve más viscosa. Si la sangre se vuelve más espesa, como una mazamorra, forma trombos. ¿Ok? A ver, causa patológica. ¿Cuál es la causa patológica más frecuente de hipercoagulabilidad? Diabetes. Ya voy a acabar. Diabetes. Si le estoy mencionando una causa patológica más frecuente de hipercoagulabilidad, tiene que ver algún factor que esté alterado, ¿no? Del factor de la población. ¿Cuántos factores de la población tenemos? 13, pues, ¿no? ¿Cuál de todos ellos es el más frecuente que produce que está alterado y produce una hipercoagulabilidad? Ajá. Es más, el factor 8 no te produce hipercoagulabilidad, te produce hemorragia. ¿Han escuchado el factor 5 de Leiden? El factor 5 de Leiden es un factor mutado. Es la causa más frecuente de hipercoagulabilidad patológica. ¿Ok? Leiden. Muy bien, fue miocardio más. Por ahí mencionaron nitratos. Los nitratos tampoco mejoran la sobrevida. Pero también es importante recalcar lo que disminuyen la precarga. Disminuyen la precarga también los nitratos. ¿Por qué? ¿Producirán vasoconstricción o vasodilatación? ¿Venosa o arterial? ¿Dónde hay más sangre? ¿En las arterias o en las venas? En las venas. La mayor cantidad de sangre que tenemos en nuestro cuerpo está en las venas, no en las arterias. Ojo, las arterias son las que más responden porque tienen mayor músculo. La túnica media es gruesa a comparación de la vena. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual los nitratos hacen efecto? ¿Ah? Gracias a quién producen vasodilatación venosa. Muy bien, al óxido nítrico. Muy bien, compañera. ¿Cuál es el precursor del óxido nítrico? ¿Qué aminoácido? Precursor del óxido nítrico.
Arginina, pues. Arginina. Son aminoácidos. Precursor del óxido nítrico. Arginina más óxido nítrico sintasa, óxido nítrico. ¿Cómo vasodilata el óxido nítrico? Gracias al GMP cíclico. Acuérdense que teníamos AMP cíclico y GMP cíclico. El GMP cíclico produce vasodilatación. ¿Ok? Disminuye así la precarga. ¿Se dan cuenta? Mira, hemos hablado de nitratos, diuréticos, IECAS, ARA2. 4 grupos farmacológicos que disminuyen la precarga. Por eso, la precarga dentro de los determinantes del gasto cardíaco es tal vez el más importante. Porque allí la mayoría de fármacos a nivel cardiológico actúan disminuyendo la precarga. La poscarga, ya te dije, IECAS y ARA2 también disminuye la poscarga. Uno que solamente repercuta en la poscarga y no en la precarga, ¿qué fármaco utilizarían allí? ¿Se lo mencioné en algún grupito? Muy bien, la hidralacina. La hidralacina, compañera, es un vasodilatador arterial o periférico, o arterial o venoso. Arterial. Esa es la diferencia con los nitratos. Tiene mayor vasodilatación arterial la hidralacina. Disminuye la postcarga a diferencia de los nitratos que produce una vasodilatación venosa. ¿Ok? Y para acabar, el último determinante de gasto cardíaco, ¿cuál era? Contractilidad. ¿Qué fármaco actúa ahí? El que mencionaron y que les encanta. La digoxina. Digoxina. ¿Ok? ¿Cómo actúa la digoxina, Iris? Inhibe la bomba de potasio. Estimula o inhibe. Cuando le preguntamos cómo actúa tal fármaco, primero tiene que pensar, estimula o inhibe. Estimula o inhibe la digoxina. Inhibe, muy bien. Ahora, ¿a quién inhibe? La bomba de sodio. A la bomba sodio-potasio ATPase. ¿No? Muy bien. ¿Qué otro fármaco actuaría aumentando la contractilidad? ¿Qué otro fármaco actuaría aumentando la contractilidad? ¿Ah? ¿Qué es hablando? Algo. El habló que aumentaría la contractilidad, carrera funcional gadosa. Aumentaría la contractilidad. ¿Cómo los beta-bloques aumentan la contractilidad? ¿Ah? La adrenalina, pues la noradrenalina, dopamina, dobutamina, aumenta la contractilidad. ¿Ok? No se olviden de eso. Y más, muchachos, algo para mencionarles ahí con el doctor. Los beta blocs mejoran la calidad de la contracción. Mejoran la calidad de la contracción. O sea, cada contracción es mejor, porque le da tiempo al miocardiocito de recuperarse. Exacto. ¿Ha entendido? Muy bien. Son las 8. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Excelente. La próxima semana entonces nos estaríamos encontrando para